Cuando hablamos de potencias en América Latina, hay dos países que siempre aparecen: México y Brasil. Los dos son gigantes en población y en economía, pero solo uno tiene asiento en la mesa del BRICS. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué México no está en el BRICS y Brasil sí? Pero antes de responder, conviene hacernos otra pregunta: ¿México realmente necesita estar ahí? La duda no nace de la nada. Durante décadas, México ha mirado hacia el norte, con Estados Unidos como su socio económico dominante. Pero en los últimos años, entre aranceles inesperados, tensiones migratorias y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, algo cambió. México descubrió lo frágil que puede ser depender casi por completo de un solo vecino. Esa vulnerabilidad abrió espacio para pensar en alternativas. Y ahí es donde entra la conversación sobre el BRICS. La respuesta, como veremos, no es tan simple y tiene mucho que ver con el lugar que cada país eligió en el tablero global. El BRICS empezó con 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Un bloque creado para cuestionar el dominio del dólar y del G7, que con el tiempo se transformó en algo mucho más ambicioso: un proyecto para construir un mundo multipolar, con sus propios bancos de desarrollo, acuerdos en monedas locales y un creciente peso en el comercio internacional. De hecho, si quieres entender mejor este contraste entre el BRICS y el G7, te recomiendo ver el análisis que hicimos en otro video del canal. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo tengas a mano. México es sin duda una potencia emergente. Solo en 2024 exportó más de 600 mil millones de dólares al mundo. Y adivina cuánto de eso fue a Estados Unidos: 505 mil millones. Eso significa que más del 80% de lo que México vende termina en el mismo mercado. El comercio bilateral con Estados Unidos llegó a 840 mil millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Para que te hagas una idea, es casi la mitad del PIB mexicano. Y aquí está la clave: el futuro de México está atado al Tratado de Libre Comercio TMEC, a la inversión extranjera que llega desde el norte y también a las remesas, que son otra válvula de oxígeno para su economía. Además, México juega un papel específico en la globalización: el nearshoring. Cada vez más fábricas se instalan en su territorio para abastecer directamente a Norteamérica. Ese modelo lo hace más fuerte, pero también lo amarra más a Washington. Por eso, aunque a muchos les guste imaginarlo dentro del BRICS, la verdad es que sería casi imposible. Entrar al bloque sería leído como una traición por Estados Unidos, y el costo económico, político y social sería devastador. Brasil, en cambio, eligió otro camino. Su economía ronda los 2,17 billones de dólares y se apoya en recursos estratégicos que el mundo entero necesita: soya, mineral de hierro, petróleo, pulpa de papel, carne, café. La lista sigue. En 2024 Brasil exportó 343 mil millones de dólares, con un superávit comercial de casi 93 mil millones. Pero lo más interesante es hacia dónde vende. Un tercio de sus exportaciones van a China, apenas un 11% a Estados Unidos. Y si miramos al BRICS, en su conjunto, en 2024 Brasil les vendió más de 100 mil millones de dólares. Es decir, Brasil está mucho más diversificado. No depende de un solo socio, y eso le da un margen de autonomía que México no tiene. Y no es solo economía, también es diplomacia. Brasil siempre ha querido ser visto como un líder del sur global. Reclama un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, impulsa al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y proyecta su voz en todos los foros posibles. El BRICS le da justamente eso: una plataforma para mostrarse como potencia independiente y como contrapeso al G7. Al final, el contraste no podría ser más claro. México apostó por la integración profunda con Estados Unidos, y eso le da estabilidad, inversión y manufactura. Brasil, en cambio, eligió la multipolaridad: recursos estratégicos,
autonomía y liderazgo regional. Son dos modelos distintos de cómo insertarse en la economía global, dos caminos que en cierta forma dividen también a América Latina en su relación con el mundo. La pregunta entonces no es solo si México puede o no ser parte del BRICS, sino qué papel quiere jugar en el tablero global. Y cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿México debería mirar hacia el BRICS o debería reforzar todavía más su lugar en Norteamérica? Te leo en los comentarios. Y si disfrutas este tipo de análisis sobre la economía global, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos.